Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Inspírate y Crea Podcast. Soy Eleonora, tu host, y hoy voy a hablar de un capítulo que la verdad es que me emociona mucho desde cuando había querido hablar, pero la realidad es que no soy una experta en el tema, pero es un tema en el que me he estado pues ya desde algunos años como tratando de informarme un poco más. La verdad es que no me considero absolutamente nada experta, pero he tratado de investigar poco a poco y creo que es un tema en el que me siento con la responsabilidad de alzar la voz y por ello desde cuándo quería hacerlo, nada más que como que me quería informar un poco más. Bueno, y el tema que vamos a explorar el día de hoy es un tema crucial, que es la importancia del feminismo en las nuevas generaciones. Y bueno, antes de sumergirnos en esta conversación significativa, permítame aclarar que el feminismo no es solo para mujeres. El feminismo es un movimiento que promueve la igualdad de género y la equidad para todos, sin importar su identidad de género. Entonces, es hora de desterrar los estereotipos y crear un mundo donde cada individuo tenga las mismas oportunidades y derechos. Para comenzar el capítulo, quiero definir un poco más la diferencia entre el feminismo y el embrismo, porque el feminismo y el embrismo son términos que a menudo se utilizan para discutir cuestiones de género y equidad, pero representan conceptos distintos y con enfoques diferentes, y muchas veces lo confunden porque platicando con familiares o amigos, etcétera, dicen, no, es que el feminismo son las mujeres que no se va, yo digo que tiene que ser igualdad todo, o sea, el feminismo yo no estoy de acuerdo, tiene que ser y es como de, a ver, ¿acaso te has informado acerca de lo que significa el feminismo? ¿O has escuchado su definición? Entonces yo siempre como que les aclaro esto, de que la realidad es que el feminismo, su definición, es que es un movimiento social, político y cultural que busca la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Se centra en abogar por la igualdad en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo el derecho legal, igualdad de oportunidades, salarios equitativos, la eliminación de la discriminación y la violencia de género. El feminismo aboga por desafiar las normas de género tradicionales que perpetúan la desigualdad y trabajar para crear un mundo donde las personas, independientemente de su género, tengan las mismas oportunidades y derechos. Entonces aquí dice clarito, o sea, independientemente de su género, tengan las mismas oportunidades y derechos. Por otra parte, el embrismo, que es como con el que las personas se confunden, el embrismo es un término menos utilizado y menos reconocido que el feminismo. En ocasiones se utiliza para describir actitudes o comportamientos que ponen a las mujeres en una posición de superioridad sobre los hombres de manera similar, como históricamente los hombres han mantenido una posición de poder sobre las mujeres. Sin embargo, es importante destacar que el embrismo no es un concepto ampliamente aceptado ni respaldado en la academia o en el discurso feminista. La mayoría de las discusiones sobre equidad de género se centran en el feminismo y en la lucha por la igualdad, mientras que el término embrismo tiende a ser utilizado de manera más marginal y no refleja un movimiento o una ideología consolidada. En resumen, el feminismo se enfoca en lograr la igualdad de género y abogar por el derecho de las mujeres en una sociedad donde históricamente han enfrentado discriminación y desventaja. Y por otro lado, el término embrismo no tiene la misma base teórica ni el mismo peso en el discurso social y académico, y a menudo se utiliza de manera informal para describir actitudes o comportamientos de superioridad femenina sobre el hombre. Entonces, es claro tener estas dos, como conceptos y entender las diferencias para que no te vayas para que puedas seguir escuchando este capítulo si tú eres de las personas que dicen, no, es que yo no soy feminista porque yo pienso que debe de hacer igualdad y la mujer no tiene que ser más que el hombre, no, nadie está hablando de eso. Entonces, por eso quise empezar como con estas dos definiciones para que entiendan que el feminismo aboga por la igualdad. Entonces, el embrismo sería lo equitativo al machismo, ¿no? Pero para las mujeres. Entonces, quería pues sí, aclarar como esta parte antes de empezar el capítulo. Bueno, y como sé también que muchas de las personas que me están escuchando no están muy
involucradas en el movimiento feminista o muchas veces lo han como pues desprestigiado. Quiero también comentar un poco acerca de la historia del feminismo, ¿no? Porque como sabemos es el movimiento social y político que busca la igualdad de género, como lo mencionamos anteriormente, entre mujeres y hombres en todos los aspectos de su vida. Entonces, su historia es muy rica y muy diversa, pero aquí les voy a dar un pequeñito resumen para que lo entendamos un poco mejor. El feminismo tiene sus raíces en el siglo XVIII con figuras como Mary Wollstonecraft, quien escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer, argumentando por la educación y derechos iguales para las mujeres. Sin embargo, el movimiento tomó fuerza en el siglo XIX con las luchas por el sufragio femenino en países como Estados Unidos y el Reino Unido. Destacan figuras como Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton. Y en el siglo XX se vio el auge de varias olas feministas, que varias personas yo creo que han escuchado hablar acerca de las olas feministas. La primera ola es en las primeras décadas del siglo y se centró en obtener derechos civiles y políticos, como por ejemplo el derecho al voto. Luego, la segunda ola es en los años 60 y 70 y se enfocó en cuestiones más amplias, incluyendo la igualdad en el trabajo y la liberación sexual. Feministas notables que incluyen como a Betty Friedan y a Gloria Steinem. Y la tercera ola es a partir de los años 90 y abrazó la diversidad y se centró en las experiencias de las mujeres de diferentes razas, de orientaciones sexuales y trasfondos. Se trató de romper estereotipos y construir una sociedad más inclusiva, y feministas influyentes de esta época pueden ser Bell Hooks y Kimberly. Hoy en día el feminismo continúa evolucionando con movimientos como el Me Too o el Time's Up, que destacan la lucha contra el acoso y la discriminación sexual. También se abordan temas como la igualdad de salarios y la representación de las mujeres en posición de poder. El feminismo es un movimiento global que ha logrado a veces significativos... Y bueno, el feminismo es un movimiento global que ha logrado avances significativos en la búsqueda de la igualdad de género, pero aún enfrenta desafíos en muchas partes del mundo y es un tema crucial y relevante para la sociedad actual. Y entonces, ¿por qué es tan crucial para mí? Bueno, ¿por qué considero yo que es tan crucial inculcar estos valores en las nuevas generaciones? Y es porque siento que todo comienza desde la base. O sea, desde el momento en que un niño nace, estamos dando forma a sus creencias y sus actitudes. Y toda esta idea de hacer este capítulo nació porque, ya saben que a mí luego se me ocurre todo así de repente, y era porque estaba en una comida familiar hace poco y salió el tema acerca de que estaban mencionando, no recuerdo si era acerca algo de que un doctor, hablaban de una ocasión de que un doctor acosaba a una enfermera y una de las personas mencionó que, ay, bueno, es que así son los hombres. Recuerdo que el comentario fue así, es que así son los hombres, es su naturaleza. También para qué se le insinúa o algo por el estilo. Y yo me quedé así como de que, o sea, entonces, o sea, él tiene la justificación de decir es que él puede acosar o puede hacer tal cosa porque es su naturaleza, entre comillas. Y yo mencioné, es que no tendría que ser su naturaleza, o sea, deberíamos de reeducar a las nuevas generaciones acerca de que, pues de que no tienen que actuar eso y así, que no tienen que tener justificación, ¿no? Y decían, no, es que no vas a poder cambiar a los hombres, así son. ¿O a qué te refieres con nuevas generaciones? Y yo decía, es que a los nuevos niños, aunque sea, si no... Porque yo conozco muchos hombres, muchas personas, adultos grandes y adultos jóvenes, etcétera, que cambian la mentalidad, al menos el círculo social en el que yo me muevo, muchas personas han cambiado eso y han tratado de reeducarse, y la verdad es que a mí me da mucho gusto pues ver esas actitudes, ¿no? Pero
por eso de ahí me surgió la idea de es que sí se puede reeducar a las personas, ¿no? O se puede al menos educar a las nuevas generaciones para, pues, aunque sea un granito de arena, ¿no? Tal vez no van a educar a todos los niños que nazcan así, pero poco a poco puede ir evolucionando, pues, este tipo de actitudes, ¿no? Porque también recuerdo que en otra ocasión comentaban acerca de un acoso, y yo, y no me acuerdo dónde escuché que decían, es que esa persona la mujer le sonrió demasiado, entonces ella tiene la culpa porque está bonita y sonríe. Y yo decía, es que no creo que, o sea, no creo que sea esa la... Otra vez se le está justificando a la persona que está acosando y tal vez no está todavía no haciendo un acoso, pues, de tocarla o llegar a algo más grave, pero a una agresión sexual más grave, pero ya se considera acoso, ¿no? Entonces todo este tipo de temas que, miren, hasta me trabo de que no sé ni cómo expresarlos, me llevó a la idea de esta teoría de poder reeducar a bueno, más bien educar a las nuevas generaciones y tratar de reeducar a quien quiera hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que desde el momento en el que el niño nace, como dije, estamos dando como estas creencias, ¿no? Formando estas actitudes. Y esto enseñarles acerca de la igualdad a una edad temprana les va a ayudar para su desarrollo personal y también para construir una sociedad más justa. Porque a menudo escuchamos la frase de, no, es que hay que enseñar a las niñas a darse a respetar, ¿no? Es que date a respetar. Pero creo que es igualmente importante enseñar a los niños a respetar a las niñas, e igual las niñas a los niños, ¿ok? Y aquí no estoy diciendo porque va a llegar alguien que diga, no, es que a todos, ok, lo estoy diciendo, pero es que menciono esto porque es muy común esta frase de es que darte a respetar. Entonces yo digo, ¿por qué nunca mencionamos esta frase, nuestras abuelas, de es que respeta a la mujer, ¿no? Era menos común, supongo que sí lo decían, pero era menos común. Entonces, la empatía y el respeto mutuo yo creo que son fundamentales para erradicar actitudes machistas y arraigadas en nuestra sociedad. También comentarios así como de, ay, es que ese niño te trata mal y es que me pega tal niño en la escuela, es que te quiere. Es como de, desde ahí le estamos enseñando que una relación se basa en el dolor y en golpes o tal vez en violencia incluso psicológica. O sea, no nos damos cuenta de palabras que habíamos dicho generaciones tras generaciones y que traen mucho significado atrás, ¿no? Y bueno, como también quería mencionar, antes de seguir con este tema más a fondo, acerca de los tipos de violencia, porque como les dije, hay personas que mencionan, es que no la está violentando porque no la está tocando. Y es como de, la violencia contra las mujeres es un problema muy, muy grave que abarca diferentes formas y manifestaciones. Entonces voy a decirles algunos tipos de violencia que existen. Una de ellas es la violencia vicaria, que es cuando la pareja agrede a la mujer manipulándola con sus hijos. O sea, por ejemplo, hombres que no permiten a las mujeres, no sé, trabajar o algo porque es que tus hijos no van a comer o no vas a educar bien a tus hijos y te van a extrañar y vas a ser una mala madre, etcétera, ¿no? O con la violencia vicaria, como cuando se divorcian y amenazan con los hijos, no, pues es que no te voy a dar, o es que yo te lo voy a quitar y no lo vas a poder ver. Ese tipo de actitudes son violencia vicaria. Otro tipo de violencia es la violencia doméstica o violencia de pareja íntima. Y esta forma de violencia ocurre en relaciones íntimas, ya sean matrimonios, en parejas o en noviazgos, y puede involucrar abuso físico, emocional o sexual, así como tipo de manipulación también puede presentarse. Otra violencia es la violencia sexual, que incluye agresiones sexuales, acoso sexual, violaciones, etcétera, ¿no? Y la violencia física implica el uso de la fuerza física por dañar o controlar a una mujer. Puede manifestarse como golpes, empujones, este tipo de cosas. Luego está la violencia psicológica o emocional, y esta forma de violencia puede ser también muy, muy perjudicial porque incluye como insultos, humillaciones, amenazas, control excesivo, manipulación emocional y aislamiento social.
Luego está la violencia económica, que implica el control económico de una mujer por parte de otra persona. Y es como la restricción a acceso de recursos financieros, impedir que una mujer trabaje o maneje sus finanzas, u obligarla a depender de otra persona. Está la violencia cibernética, que implica el uso de la tecnología como redes sociales y la mensajería en línea para acosar o amenazar a una mujer. Entonces puede incluir eventos de mensajes abusivos o la difusión no consensuada de imágenes íntimas y el ciberacoso. También está la violencia basada en la cultura y el honor, que es que en algunas comunidades practican formas de violencia que se justifica por cuestiones culturales, religiosas o de honor. Y esto puede incluir, no sé, las mutilaciones en las mujeres, o los matrimonios forzados, o etcétera. También está la violencia en el lugar de trabajo, y es cuando las mujeres a menudo enfrentan discriminación y acoso en el lugar de trabajo, lo que puede incluir acoso sexual, desigualdad salarial, falta de oportunidades de ascenso y discriminación por embarazo o maternidad. Muchas veces incluso les piden, mi mamá me comentaba que a ella le llegaron a pedir cuando era más joven, cuando les preguntaban cuándo habían sido su última menstruación para darse cuenta que en realidad no estuvieran embarazadas. O sea, comentarios así que dices, o sea, ¿cómo podía existir eso? O sea, de verdad que hay cosas que yo estoy impactada. También la violencia institucional se refiere a la violencia que se perpetúa en instituciones y sistemas como la policía, el sistema de justicia y los servicios de salud, y puede manifestarse en la falta de respuesta adecuada a denuncias de violencia y la victimización de los sobrevivientes y la falta de recurso y apoyo. Hace poquito me enteré de que yo no sabía, o sea, de verdad que me sorprendí mucho, que cuando antes, no sé, un matrimonio, el hombre quería tener relaciones con su esposa y ella no, y él abusaba de ella, no se consideraba abuso porque eran esposos. O sea, entonces dices, no, o sea, no procedía la denuncia, no procedía nada porque eran esposos. Entonces, fue hasta los años 90 cuando se implementó la ley de que ya se consideraba pues delito, ¿no? Entonces, para que vean qué tan atrasados estamos, bueno, sí, estamos en este tipo de cambios y de leyes, porque en realidad hay muchísimos tipos. También la violencia epistémica es acerca de que a la mujer siempre se le cuestiona su conocimiento. No sé, cuando hay científicas o incluso cuando se hace una conversación, está comprobado que a la mujer siempre le preguntan, ¿y de dónde lo sacaste? ¿Qué datos tienes? O compruébamelo. Y a los hombres no se les cuestiona mucho cuando hablan de conocimiento. O cuántas mujeres no publicaron bajo un nombre diferente porque no podían publicar libros las mujeres. La de Frankenstein es un ejemplo. Entonces, muchas cosas que nos hacen abrir los ojos y nos damos cuenta de pues de qué podemos hacer al respecto, ¿no? Porque la realidad es que la desigualdad de género es un problema complejo y multifacético que abarca diferentes áreas de la sociedad, como la educación, el empleo, la salud, la representación política. Y bueno, y aquí les voy a mencionar algunos datos generales sobre la desigualdad entre mujeres y hombres hasta septiembre del 2021. La brecha salarial a nivel mundial, las mujeres a menudo ganan menos que los hombres por el mismo trabajo o trabajo similar. Y la brecha salarial varía según los países y las industrias, pero en promedio, las mujeres ganan alrededor del 20% menos que los hombres. Estos datos no han cambiado, o sea, en realidad es que o se han agravado o espero que algunos mejoren, pero la realidad es que no. Y otro es la participación política, porque aunque ha habido avances en la representación política de las mujeres, todavía existe una subrepresentación significativa en los cargos de toma de decisiones. En muchos países, las mujeres ocupan menos de un tercio de los escaños en los parlamentos nacionales. Y también la educación, obviamente, a nivel mundial, las niñas y mujeres todavía enfrentan barreras en el acceso a educación. Aunque la brecha de género de la educación primaria y secundaria se ha reducido en muchos lugares, persisten desafíos en el acceso a la educación superior y en la elección de carreras como ciencia y tecnología, ingeniería y matemáticas por parte de las mujeres casi no se ven.
Y también el trabajo no remunerado, porque las mujeres suelen realizar una cantidad significativamente mayor de trabajo no remunerado, que incluye tareas domésticas y cuidado de niños y ancianos, y esto puede limitar las oportunidades para participar en la fuerza laboral remunerada y desarrollar sus propias carreras. También en la educación me faltó comentar acerca de, en países árabes, se han estado viviendo muchos atentados en escuelas donde se enseña a las mujeres. De hecho, se les está prohibiendo la educación a las mujeres. Y también se les prohibió que a una mujer la atienda un médico hombre. La tiene que atender a fuerzas un médico mujer, una médica. Pero la cuestión es cómo la va a tener una médica si se le está prohibiendo a las mujeres estudiar incluso medicina. Entonces se les está condenado prácticamente a la muerte, si nos damos cuenta. Es un tema muy, muy complejo este. Otro también es la violencia de género. Y es que la violencia de género es una preocupación importante en todo el mundo. Las mujeres son más propensas a ser víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y trata de personas. La discriminación y la falta de protección adecuada son desafíos claves en la lucha contra la violencia de género. Otro es el acceso a la atención médica. En algunas regiones las mujeres tienen menos acceso a la atención médica de calidad, lo que puede influir en su salud y bienestar. Además, cuestiones como la planificación familiar y la atención materna pueden estar sujetas a desigualdades. Ahorita me acordé mucho de una frase que decía que a las mujeres siempre se les puso la responsabilidad de la concepción, ¿no? Tienes que tomar tú los anticonceptivos, tienes que tú responsabilizarte de no embarazarte. Siendo que si nos ponemos a pensar, los hombres tienen más posibilidades de tener más hijos y las mujeres menos, por el tiempo de embarazo, etcétera. Entonces dicen que la responsabilidad se le dio a la persona, al género equivocado. Otra es la participación en el ambiente laboral. Las mujeres a menudo se enfrentan a barreras para ingresar a ciertas profesiones y ocupan una proporción menor de puestos de liderazgo en muchas industrias. La siguiente es la maternidad y la paternidad. Las mujeres a menudo enfrentan dificultades para equilibrar su vida laboral y familiar debido a la falta de políticas de licencia por maternidad y paternidad equitativas. Es importante tener en cuenta que estos datos pueden variar según la región y el contexto cultural. La lucha contra la desigualdad de género requiere esfuerzos continuos a nivel social, político y económico. Entonces, ¿qué más razones para ver que la importancia de enseñarle a las nuevas generaciones acerca de este tema, ¿no? Porque también es esencial que las niñas comprendan que no deben de quedarse calladas. El empoderamiento de las mujeres se trata de encontrar su voz y usarla para hacer cambios positivos. Debemos de fomentar la autoexpresión y la confianza en las jóvenes para que se conviertan en líderes fuertes y valientes. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la educación. Las escuelas desempeñan un papel crucial en la formación de las creencias de los jóvenes. Entonces yo creo que introducir la educación sobre género y feminismo en los planes de estudios podría ayudar a combatir como los estereotipos y promover una mentalidad un poquito más abierta y respetuosa, pues desde una edad temprana, ¿no? O en la casa, o sea, podemos los papás, ¿cómo podemos hacer esto de manera efectiva? Yo siento que, como les digo, con los papás o los cuidadores, tienen un papel vital, o sea, conversaciones abiertas y honestas acerca de la igualdad de género, el consentimiento y el respeto pueden marcar una diferencia significativa en la mentalidad de los niños. Y no olvidemos poner modelos a seguir, como celebridades, líderes y personas influyentes tienen la responsabilidad de usar su plataforma para abogar por la igualdad. Cuando los jóvenes vean a personas exitosas defendiendo estas causas, pueden sentirse inspirados a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, en resumen, porque este capítulo creo que va a ser el más largo que he hecho en toda la historia del podcast, el feminismo, las nuevas generaciones, no solo es una idea, es una necesidad. Al empoderar a las mujeres y educar a los jóvenes, estamos sentando las bases para un mundo más inclusivo y equitativo. Entonces, bueno, chicos, gracias por unirse a mí en esta importante conversación. Y recuerden que todos podemos contribuir al cambio. Sin importar nuestra edad o género, juntos podemos crear un futuro
donde la igualdad sea la norma y el respeto mutuo florezca. Hasta la próxima en Inspírate y Crea. Sigan empoderándose y creando un mundo mejor. Bye.